Soy Salón, amados hermanos, hijos, buenas tardes. Fue un poquito tarde ya, ¿verdad? Pero bueno, es que hemos tenido algunos pequeños problemas en detalles técnicos. Pero bueno, ya vamos a comenzar. Mientras converso algo con ustedes, por ejemplo, les recordamos que se inscriban en YouTube, aunque en este momento no estamos transmitiendo directamente a YouTube, pero sí se va a subir esta grabación que estamos haciendo en vivo por Instagram. La vamos a subir a YouTube, a nuestro canal de YouTube, para que se suscriban y puedan, digamos, dar un like, ¿verdad? Para que empecemos a sumar puntos, para que en un futuro muy cerca podamos tener gratuitamente las transmisiones en YouTube. Doy pues bendiciones a nuestras hijas de Bellejó, la de nuestros amados Morim de Los Teques, allá en Carrizal, Bellejó, Los Teques, a su madre Guillermo Joyce y a su bella esposa, a Desi, también a nuestro Roy, allá en Maracaibo, que lo felicitamos y ya prontamente el día 28 van a estar ya nuevamente transmitiendo en vivo, también puesto su servicio, la Abodá Torah al Eterno, a partir del próximo sábado, día 28 de este mes. Baruch Hashem, porque van a comenzar. Le damos también saludos a nuestra hija en Nueva Esparta, en la isla de Margarita, la perla de Margarita, del Caribe, ¿verdad? Al pastor Santiago y también al pastor David, que están ansiosos en venir acá a Caracas para cumplir con la misma del pacto, la educación. Entonces estamos pues saludando hasta a estos hermanos, a nuestros hermanos queridos. Bueno, ya esperamos pues que se hayan conectado algunos ya, digamos, por Instagram. No sé si aquí el equipo de difusión que me dicen si es que están... Espera unos 2 minutos. Me dice que esperemos unos minuticos más, entonces para que podamos empezar por nuestra parashá de esta semana. Esta parashá es muy interesante, las vidas de Sara, se llama. Así que bueno, estamos también contentos porque ya la semana pasada estuvimos pues en vivo directamente por Instagram, directamente de nuestra sinagoga Bellejó aquí en Caracas. Después de tantos meses tuvimos pues la bendición de transmitir en vivo, y doy gracias a nuestros hijos, a nuestros hermanos que acudieron, querían ir masivamente, pero tenemos que cumplir con algunos protocolos de esta pandemia. No nos permiten reunirnos más del 40%,
Y yo pues, como somos como 90, 100, yo quise pues que fuéramos 30 personas. Fueron más o menos como 32 Millán para poder sacar la Torá, hacer los rezos que hacemos y fueron algunos familiares y yo sé que muchos habrían querido ir, pero bueno, esta semana que viene, que viene la semana festividad, ya vamos ya tenemos anotada con 20 y pico de personas. Así que llámame para que lo anoten, para que puedan acudir, por si no, no van a poder, porque no podemos que vayan todos, porque no podemos. Tenemos que cumplir con algunas reglas establecidas por el gobierno nacional. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Ya definitivamente me dicen el equipo que sí, que ya podemos comenzar. Baruch Hashem. Entonces, la porción de esta semana, como ya sabemos, está en el capítulo 23, capítulo 1 de Génesis, Bereshit. Entonces dice, y fueron las vidas de Sara 100 años y 20 años y 7 años. Años de vida de Sara. Qué bueno es y qué diferente es estudiar la Torá desde la perspectiva hebrea. Y es que la misma Torá se encarga de que profundicemos en el hebreo, en el idioma hebreo, porque es la única manera, amados, de entender los pasukim, los versículos, como el que comienza justamente esta porción semanal. Si miramos desde el punto de vista del contexto occidental, del contexto cristiano, es muy difícil entenderlo. Además, creo que es imposible. Tomemos el mismo versículo que acabamos de leer, ¿verdad? En cualquier versión traducida occidentalmente. Y vamos a observar que diría de esta manera, la Reina Valera 1960, dice, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Cualquiera persona que lee fácilmente esto y cree que ya recibió la enseñanza, lo que el Eterno habría querido dar a esa persona en este versículo. Pero si tomamos una versión traducida por hebreos, personas que conocen el contexto cultural en el cual vivían los personajes bíblicos y que conocen a fondo el idioma hebreo en el cual fue escrita la Torá, vamos a encontrar sorpresas en el versículo. Por ejemplo, en el pasuk en cuestión, que es el versículo 1, que dice en hebreo, y fueron las vidas de Sara 100 años y 20 años y 7 años, los años de vidas de Sara.
¿Cómo es eso de las vidas de Sara? Bueno, según eso, podemos decir, entonces, ¿cuántas vidas tuvo Sara? Se supone que cada persona tiene una sola vida. Desde el punto de vista occidental, puede que sí. Tenemos que ver la vida como el eterno de la vida. Si manejamos las áreas de nuestra vida, si hacemos y pensamos igual que el resto del mundo, tenemos que revisar esa parte porque lo más seguro estamos equivocados. Y eso es lo que nos toca revisar hoy. Nada menos que la manera como el Eterno nos enseña en su Torah acerca de la vida. Entonces entenderemos que la traducción en hebreo al español que acabo de leer no está como una traducción cualquiera, una traducción loca, cuando decimos y fueron las vidas de Sara 100 años y 20 años y 7 años de vidas de Sara. Que los 100 años tenía la juventud de 20 años y la inocencia de 7 años. Pero no voy a hablar de eso, amado, realmente. Tenemos que entender que la cultura hebrea, esa cultura dictada por el Eterno, esa cultura dada por el Eterno en su Torah, para su pueblo, una vida puede representar un día, un mes, y en que mayormente, en la mayoría de los casos, un año. Cuando entendemos esa parte, entonces entenderemos mejor muchos pasajes bíblicos que antes creíamos que habíamos entendido. Por ejemplo, Filipenses 4, versículo 3, dice: asimismo te pido, compañero leal, que ayudes a estas mujeres, pues ellas han trabajado arduamente conmigo, proclamando las buenas noticias, junto con Clemente y el resto de mis compañeros de trabajo, cuyo nombre están en el libro de la vida. La palabra nos habla acá del libro de la vida. Si miramos desde el punto de vista cristiano, occidental, entenderemos que habla del libro donde están escritos los nombres de los que van a ser salvos o de los que ya son salvos. Eso creo lo que ustedes tienen, lo que tienen la idea, el concepto cristiano. Piensan que el libro de la vida es aquel, lo que están escritos, los que son salvos o los que han de ser salvos. Pero si observamos de la óptica hebrea, judía, nos daremos cuenta que nos habla del libro donde en Yom Kippur, día de perdón, el Eterno escribe las bendiciones que vendrán a nuestra vida en el año que comienza, de acuerdo a nuestra obediencia a los mandamientos de la Torah. O sea, que del
desde esa perspectiva. El libro de la vida es el libro de las bendiciones del año. O sea que para el judío un año es una vida es un año. Debemos de acordarnos de lo que hemos asistido, de lo que hemos estado celebrando Yom Kippur, el Día del Perdón, en los rezos, en las oraciones, constantemente habla del libro de la vida, que fuéramos inscritos en él, que seas inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Porque en Yom Kippur, el Eterno dictamina no solo qué bendiciones vendrán sobre nosotros, sino que también dictamina quién vive y quién muere ese año. Veamos un pasaje en Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, 19 al 20. Permiso. Dice, yo llamo al cielo y a la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Adonai, tu Dios, prestando atención a lo que Él dice y sujetándote a Él, porque Él es tu vida. De esto depende el lazo del tiempo que vivirás en la tierra, que Adonai juró que Él le daría a tu padre, Abraham, a Isaac y a Jacob. Y algo que dice en el Bihashá, también encontramos algo muy parecido. En el mal llamado libro de Santiago, Jacob, capítulo 4, 12 al 15, dice, hay tan solo un dador de la Torá, él es también el juez, con el poder para salvar o destruir. ¿Quién crees tú que es? ¿Juzgando a tu prójimo? Ahora, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí un año comerciando y haremos ganancia. Ustedes no saben que ni siquiera si estarán vivos mañana, porque todos están en una niebla que aparece un rato y luego desaparece. Más bien deben decir, si Yuhebahei, Adonai, quiere que suceda, viviremos para hacer esto o aquello. Bueno, algunos se preguntarán, ¿qué importancia tiene? ¿En qué cambia nuestra vida el hecho de que pensemos que tenemos una sola vida o tenemos muchas vidas? Yo pienso que tiene mucha importancia y el cambio es mucho. Imaginemos esto, una cosa. ¿Qué tal que supiéramos que este es el último día de nuestra vida? Imaginemos. O en el mejor de los casos,
que este es el último año de nuestra vida. Pregunto, ¿lo vivíamos igual? No creo. ¿No será que viviríamos más intensamente? ¿No será que aprovecharíamos cada instante como algo precioso? ¿Verdad? ¿Será que veíamos cada día como algo rutinario? Creo sinceramente que no. Creo que las ganas de vivir intensamente, las ganas de seguir viviendo, se aumentarían dramáticamente. Hace poco escuché una historia en internet de una persona que le diagnosticaron cáncer. Tenía sus días y sus meses contados. Esa persona se propuso vivir sus últimos días intensamente. Pero resulta que el Eterno, en su misericordia, le sanó del cáncer. ¿Qué sucedió con esta persona? Con la vida que venía viviendo. Con esa vida que ella venía viviendo intensamente. Ya sana, esa persona que decidió seguir viviendo con la misma intensidad que había vivido esperando la muerte. Muchas veces nos encontramos con personas que pareciera que para ellos la vida es lamentablemente, como si fuera una carga. Y acá estamos hablando no de personas incrédulas, sino estoy hablando de personas creyentes. Personas que ya no les ve con el mismo ánimo, que comenzaron en los caminos del Eterno. Para ellos todo se volvió rutina. Y el problema es que estando viviendo de acuerdo a la forma de pensar occidental, no piensa a la manera hebrea. A la manera hebrea, amado, cada día es nuevo. Cada día es algo nuevo. Cada día no es la repetición de la anterior. No, de allí la importancia, amado. El hecho de que cada judío al abrir sus ojos en la mañana recita la famosa oración Modé Ani de Faneja. Doy gracias a ti, Rey viviente y existente, que me has devuelto el alma con piedad. Inmensa es tu fidelidad. Esta es la oración que toda la mañana aquel que está agradecido al Eterno por la vida que le ha otorgado en lo que siempre a poner los pies en el suelo, acabo de levantarnos, elevamos esa oración. Doy gracias a ti por Rey viviente y existente, que me has devuelto el alma con piedad. Inmensa es tu fidelidad.
Si no la sabe, amado, no importa. Por lo menos di, gracias, Eterno Padre, por la vida que me das. Punto. Ya. ¿Algo que hacer? Desde ese punto de vista, el judío está reconociendo que el sueño nocturno es como la muerte y el despertar es como volver a la vida. Este concepto lo he mencionado en algunas oportunidades. Amado, una nueva vida que comienza cada mañana. Y si es nueva, todo para nosotros debe ser nuevo también. Entonces, nunca diremos, cuando vamos a desayunar, otra vez huevo, otra vez pan, porque para nosotros ese huevo o ese pan que nos vamos a comer, lo saborearemos como si fuera el primero que nos comemos en la vida. Vivamos así, amado. Vivamos así y viviremos intensamente. Y eso lo ve el Eterno. A ver que tú aprecias la vida que Él te está otorgando y te va a premiar aún más. Entonces nunca debemos decir, otra vez hay que orar. Tenemos que orar otra vez. O decir otro Shabbat más. Porque cada oración matutina será como si fuera la primera vez que habláramos con el Eterno. Recuérdate, amado, que en cada, con respecto al Shabbat, es la cita que tenemos con el Eterno semanalmente, amado. Veamos de esta forma, de esta manera, una cita que tendremos con el Eterno. Yo recuerdo cuando estábamos, mi esposa y yo, la Rebesa, Silvia, mi novio, yo anhelaba el día en que nos íbamos a ver. Y ese día yo jalaba, yo como mecate, como dicen, ¿verdad? Así debemos ser nosotros en cada Shabbat. Ya mañana, el domingo, el primer día, yo Roshon, bueno, ya desde mañana empecemos a anhelar, a jalar el próximo Shabbat. Yo estoy esperando el Shabbat para irnos a la sinagoga, porque tenemos esa oportunidad nuevamente de estar allá, en sus templos, en su santidad, en su Jerusalén, elevando los rezos, las oraciones para Él. Eso es anhelar, amado, y eso es lo que debemos de vivir intensamente. Esa es la clave para que los judíos estudiemos más ganas en la Torah cada año. Porque aunque cada año, amado, estudiamos las mismas porciones, la misma, es como si cada año la estuviéramos leyendo por primera vez. ¿Por qué? Porque en cada porción de cada año el Eterno te habla diferente. Te dice otras cosas diferentes. Porque la Torah que leemos es siempre la misma, pero para nosotros
ya no somos lo mismo del año pasado. ¿Me entiendes? Cuando tú ya leíste el año pasado, ya hoy, este año, estamos leyendo esta porción, no con la misma intensidad que la vez pasada, sino con mayor intensidad. Porque aquí el Señor está hablando de algo diferente en tu vida. Hemos crecido. ¿Por qué? Porque hemos crecido, hemos madurado, vemos las cosas desde una óptica bien distinta a como la vimos el año pasado. Esta porción, quizás el año pasado, la vimos diferente a como la estamos viendo hoy día. El mundo occidental, dentro de poco, va a celebrar siempre lo que ellos están dando, lo que ellos llaman Navidad, ¿verdad? Están dando una lección que deberíamos aprender nosotros. Un año nuevo, vida nueva, dicen ellos. ¿Sí o no? Ahora, pregunto, ¿de dónde aprendieron eso el mundo? De la manera judía de ver la vida amado. Año nuevo, vida nueva. Son enseñanzas que siempre han estado allí, pero no nos hemos dado cuenta. Debemos emular, debemos imitar al Eterno en cuanto a esa manera de vivir. Hay una porción en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, 23, que dice: nuevas son cada mañana tus misericordias. Vayújase. Porque si no, imagínense, nuevas son cada mañana tus misericordias. Esa es una invitación, amado, que para que nosotros también nos renovemos continuamente. También el capítulo 5, 21 de Lamentaciones dice: Adonai, vuélvanos a ti y regresaremos, renueva nuestro día como al principio. Y el apóstol Pablo, el Seúl, también nos recomienda lo mismo en 2 de Corintios, capítulo 15, versos 5, 16 y 17, que dice: de manera que nosotros de ahora en adelante no miramos a nadie desde un punto de vista mundano, aun si en un tiempo contemplábamos al Mashiach desde un punto de vista mundano, ya no más. De modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada es. Lo viejo ha pasado. Miren que lo que ha venido es fresco y nuevo. Amén, Baruch Hashem. Es importante, amado, entender esto. El no entender que cada año, cada mes, cada día debe ser vivido como si fuera el primero, es lo que hace que muchos nos enfriemos, amado. Eso es lo que hace que muchos dejemos ese amor por el Eterno, que cada día va creciendo, amado, por el Eterno y por sus cosas.
El libro de Apocalipsis, ya vamos para finalizar. Capítulo 2, 4 y 5, dice: pero tengo esto contra ti, has perdido el amor que tenía al principio. Por lo tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayera y vuélvete de ese pecado y haz lo que hacía antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la luz de su lugar, si no te vuelve de tu pecado. Wow. Pedro, Kefa, un buen judío, también relacionaba cada día con una nueva vida. El 1 de Pedro, capítulo 3, 10 al 11 dice: pues cualquiera que quiera amar la vida y ver días buenos debe mantener su lengua fuera de la maldad y su labio de hablar engaño. Muévanse del mal y hagan el bien, busquen la paz y corran detrás de él. Amén. Amado, ya culminando, espero que esta enseñanza, que después de esta enseñanza, tu vida cambie. Que la próxima vez que vengas a la sinagoga sea como si fuera la primera vez que vas. Que el próximo Shabbat sea como el primero que celebraste. Me imagino que no se te olvida ese día, el primer Shabbat que tú celebraste. Que la próxima fiesta de Hanukkah, ahora que vamos a celebrar, sea como la primera fiesta de Hanukkah. Que de aquí en adelante, en toda tu vida, sea nuevo, amado. No sigas buscando en otro lugar lo que Hashem te ha mostrado aquí en Berejot, amado. La renovación depende de ti, está en ti. Miramos un pasaje que siempre hemos leído, pero que estoy seguro que después de esta enseñanza lo vamos a entender y a comprender de una manera muy diferente. No es cualquiera quien habla, es el pueblo Yeshua que está hablando en este pasaje, que como buen judío nos dejó esta enseñanza. Yohanan 10 dice: el ladrón solo viene para hurtar, matar o destruir. No he venido para que tenga vidas en su medida más abundante. Shabbat Shalom, amado. Ver cómo es nuestra costumbre, darle la bendición arónica que el Señor me permite en cada Shabbat, como siempre yo lo expreso a mi esposa, a mis hijos que a veces nos acompañan, de que usarme como canal de su bendición, esa bendición tan especial que cuando dijo a Moisés y a Aarón: bendice a mi pueblo de esta manera. Que Adonai te bendiga a este pueblo. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom.
Shabbat Shalom, amado. Y recuerde, ¿verdad? Que te suscribas a la página de YouTube, en YouTube, y le des a la campanita, ¿verdad? Para que nos dé un punto más y así podamos obtener mayores puntos para que podamos estar con mayor frecuencia en la red de YouTube y también en Instagram, y también como me están por aquí apuntando el Moé Esteban, que me dicen para que también tú, cuando tú veas este video, ¿verdad? Por Instagram, tú lo puedas compartir con otros de aquellos contactos que tú tienes, que yo no lo tengo, que también tú lo puedas compartir con ellos y así va creciendo más y más la pasión de la palabra, la enseñanza, el manto Mashiach de Yeshua en el mundo. También nos recomiendan que nos den tu opinión, ¿verdad? También escriba, amado, denos tu opinión, que sepamos que el esfuerzo que estamos haciendo es algo que está dando fruto, que está dando vidas, amado, o el que hoy decíamos. Amén. Bueno, podemos hacer. Shabbat Shalom. Excelente. Bueno.